No vengo con vengo con un engaño de la historia del arte, pero antes vengo ya haciendo spoiler con mis pendientitos de David Bowie, que no voy a hablar de música. Podría hablar de engaños en el mundo de la música porque seguro que hay muchísimos, ahora no se me ocurre ninguno, pero bueno, alguno se me ocurre, pero no voy a hablar de música, pero Bowie es uno de los protagonistas. El reggaetón, esa música que no vale, que es un engaño para los oídos. No, hombre. Que lo que mola es la música de los 80. No somos lo que Y 90. Yo, porque hago así, tendría que ser así. Bueno, da igual. Bueno, paz, ¿no? También un poco. Paz y amor. Sí. Bueno. Dicho esto, me da igual, ¿eh? O sea, es por reventar clichés. Pero, sí. Quiero decir, hay de todo bueno y de todo malo. Bueno, pues voy con la introducción, ¿te parece? Sí. ¿Puede un artista que nunca existió cambiar la historia del arte? En 1998, críticos de arte, coleccionistas y figuras del mundo cultural hablaban con mucho interés de un pintor olvidado del expresionismo norteamericano. Recordaban sus obras y comentaban su trágico final. Incluso figuras como David Bowie juraban haberle conocido. Su nombre era Nat Tate. El problema es que Nat Tate nunca existió. Anda. ¿No? Esta historia me quiere sonar. Sí. Me quiere sonar. Pues pensaba contarla de manera de seguir con el engaño y destriparlo al final, pero bueno, me parece interesante también mencionar que es un engaño y explicar cómo pasó. Vale, me parece ¿vale? Correcto. Vale. Así que no vengo a engañar, vengo a hablar sobre un engaño artístico. Esta historia, que igual te suena porque yo creo que es así como bastante sonada dentro del mundo del arte, comienza con una biografía sobre un artista. Además una biografía pues elegante, aparentemente rigurosa y académica, que reconstruía la vida de un pintor estadounidense nacido en 1928 y fallecido prematuramente en 1960, con apenas 32 años. Un poco mi edad. Sí, o sea, tiene un poco lo de siempre, ¿no? Es como muerte trágica, un pintor... Por ahí va la cosa. Un genio de la vida. Parece ser que era huérfano desde niño, que se formó en Nueva York y que estuvo relacionado con el ambiente del expresionismo abstracto. Incluso parece ser que llegó a conocer a Jackson Pollock, es decir, que estaba como en el circulito, ¿no? Y con unos buenos contactos, ¿no? De hecho, fue admirado por algunos, pero también incomprendido por muchos otros, algo que también le pasa a muchísimos artistas. Y, pues bueno, consumido por la duda existencial, la obsesión por crear y mejorar en su trabajo, ¿no? Y en su obra, y un poco todas estas ideas de eso, de estar consumido por todo eso y también consumido por el alcohol, la verdad, pues parece ser que su vida sufrió un rápido declive, ¿vale? Enseguida fue hacia abajo. Entonces, hizo un viaje por Europa, que en realidad esto, en lugar de motivarle o inspirarle, más bien... le hizo ser como aún más depresivo al ver la calidad del arte que vio en el viejo continente, ¿no? Entonces regresó a Estados Unidos y trató de, por todos los medios posibles, recuperar todos los cuadros que él había hecho y él había vendido para después destruir el 99% de su obra. ¿Vale? Uf, es que tenía que haber hecho una lista de clichés. Para ir pues check. Vale, espera, aún hay más. Y en enero de 1960 se suicidó, saltando de un ferry de Staten Island y emulando además la muerte de un poeta que le admiraba mucho, un poeta estadounidense que se llama Hart Crane, que también falleció arrojándose desde un barco. Además, está como documentado que lo hizo delante de decenas de testigos gritando adiós a todos. Eso el poeta. Entonces parece ser que lo hizo un poco emulando la muerte de aquel que admiraba. Tras su muerte, su cuerpo nunca fue encontrado y por lo que sea, lo poco que quedaba de la obra de Tate, incluida la única fotografía conservada de él, que la pondremos por aquí, y aquí te la enseño ahora mismo, en cuanto pueda. Pues bueno, es como de lo poco que nos queda de él y que estaba reproducido, aquí lo tenemos, en su libro, ¿vale? Porque también tenía el libro este señor. No, es el libro que cuenta esa historia. Vale. Todo esto viene de una biografía. Vale. Que era como aparentemente rigurosa y académica. Todo esto, de forma más extendida, es lo que cuenta este libro, ¿vale? Esta biografía. Un libro que, como has dicho, pues es una historia muy trágica, pero muy creíble, porque conocemos muchas historias de artistas atormentados con estas dudas existenciales y con este final tan trágico, tristemente. Entonces,
¿Te has creído la historia? O sea, a ver, en teoría... Si no lo hubiese destripado. O sea, puede ser. O sea, es una historia llena de clichés, pero sí, pues me lo podría haber comido, sí. Pues todo el mundo se creyó esta historia. Ahora vamos a ver cómo. Pero, como digo, en realidad es una historia ficticia del novelista y guionista escocés William Boyd, que también pondré por aquí una imagen suya, que también ha trabajado en cine, en teatro y demás. Bastante conocido. Y el libro... pues precisamente se llama Nat Tate, un artista americano de 1928 a 1960. La típica biografía sobre un artista, ¿vale? Bueno. Encima Tate, ¿no? Del Tate Modern. Luego hablaremos de eso. Vale. Así que buen ojo. Entonces, ¿qué pasó? Y cómo esta historia y esta biografía consiguió engañar a gran parte del mundo del arte, ¿no? Pues bueno, este libro tuvo su presentación de libro, como es normal. Lo presentó en Nueva York, pero no fue un evento literario cualquiera, ¿no? No como cualquier presentación de libro que nos podamos imaginar de hoy en día. Fue más bien una especie de fiesta que también era una fiesta homenaje a Tate y tuvo lugar en nada más y nada menos que el estudio del artista Jeff Koons, ¿vale? Que dejaré por aquí una imagen. Yo me esperaba otra cosa de su estudio, es decir. Yo también creo que esto es una foto más reciente, no sé cómo sería en ese momento, pero viendo cómo es su obra, cómo es su cara incluso, ¿no? Es como que tiene como una estética muy tirada, pues bueno, no sé, pero bueno. Sí, es que me parece hasta pequeño. Claro, luego no sé si será más grande. Claro. Pero yo también me imaginaba otra cosa. A Esta es la foto que he encontrado, que yo creo que es bastante reciente, en el año 98, que es cuando pasa esto, no sé cómo sería. Claro, es que bueno, igual aquí cada cuadro son 2,5 metros, 3, pero... Ya. La cuestión es que tenemos a Jeff Koons, de anfitrión de la fiesta, con lo cual ya nos está hablando no es una presentación del libro cualquiera, ¿vale? Por supuesto, asistieron pues galeristas, críticos de arte, coleccionistas, figuras influyentes del mundo cultural. Y de hecho, aparte de un buen anfitrión como Jeff Koons, el libro también contaba con unos padrinos de lujo. Es aquí donde entra, por ejemplo, David Bowie, que creo que es innecesario, pero bueno, pondré algún retrato suyo, que además de cantante, también era una figura de mucho prestigio dentro del mundo cultural neoyorquino, porque le interesaba mucho el mundo del arte. Así que bueno, casualmente además había trabajado como editor en el libro de William Boyd, ¿vale? Casualmente. Aquí, fíjate, porque trabajaba en la editorial. En esta imagen me recuerda un poco a Harry Styles. A mí es que Harry Styles me da un poco vibes. Creo que tiene como cierta inspiración de Bowie. Sí, quizá esta foto que he seleccionado es como por sacarlo un poco de los personajes, ¿no? Que él va teniendo a lo largo de su carrera. Me falta la perilla, pero a nivel de bigote creo que estamos 50-50. Sí, ¿no? También, y que te crezca un poco más el pelo. El pelo, sí. Bueno, pues Bowie era uno de los padrinos y, como he dicho, eso, que también estuvo en la propia edición del libro porque trabajaba en la editorial, con lo cual, pues bueno, estaba ahí. ¿Quién más estaba ahí? Bueno, pues Bowie leyó unos pasajes de la biografía, pero también estaba el historiador del arte y biógrafo de Picasso, John Richardson, que pondré también un retrato de él. Wow. Es que se parece mucho a Picasso. Un poco. Bueno, pues él lo que hizo fue estar hablando de la amistad que tenía Nat Tate con Picasso y con Braque, ¿vale? Como biógrafo de Picasso. Vale. Además, el libro también incluía como un comentario del escritor y periodista Gore Vidal, que también pues tenía mucha relevancia dentro del contexto cultural del que estamos hablando. Vale. Eso, un episodio lo quiero dedicar, o no sé si un episodio o un reel, o... porque todos los escritores salen con la misma pose y la misma cara de intensitos en sus fotos de... Sí, así, ¿no? Como apoyados. Es que es exagerado. Es como te estoy mirando, léeme. Cómprame y léeme, ¿no? Hombre, pues todo es lenguaje, o sea, es... ¿cómo se llama? Comunicación no verbal, ¿no? O sea, sí. Pero qué intensidad. Iconografía. Qué intensidad. Pues toda esta serie de personas y de personas reconocidas dentro del mundo cultural de Manhattan, de Nueva York, estaban ahí y estaban como apadrinando el libro. Y el ambiente que había en la fiesta era un poco pues de redescubrimiento de una figura histórica dentro del mundo del arte, ¿no? Una figura, un genio recuperado para la historia del arte, que eso siempre como que lleva mucho la atención.
Según cuentan las crónicas, además, las personas de la crema cultural, la Florida Nata, que me gusta mucho esa frase, que estaban allí presentes, pues cuentan las crónicas eso, que hojeaban el libro, que recordaban vagamente, ¿no?, a este inolvidable artista, que apreciaban además las pocas obras que había ahí de él, ¿no?, que se habían conservado, las apreciaban, ¿no?, y les interesaba mucho. Y además se sentían pues también como impresionados por su trágico final y su trágico destino que tuvo. La cuestión es que, claro, nadie quería parecer ignorante ante una figura que todos los demás parecían no solo conocer, sino además admirar, ¿no? Y que figuras como Bowie o Richardson, pues encima destacaban. Que se habían ido todos de copas con él, ¿no? Mayormente. Bueno, así que en realidad pues Nat Tate empezó a existir desde ese momento. Vale. Y es que hasta aquí la historia pues parece normal y, como decíamos antes, la vida de Tate parecía sumarse o podía sumarse perfectamente a la larga lista de artistas atormentados y olvidados de la historia. Otro más, ¿no? Podría ser. Y sobre todo hombres. Hombres blancos, eso es, que luego también reflexionaré sobre eso. Es una de las reflexiones finales. Entonces, creo que lo más fascinante de esto no es solo que la biografía fuera convincente, sino que nadie se preocupó por verificar que esto fuera cierto, ¿no? Que de repente un nombre del que nadie había oído hablar pues era tan importante, ¿no? O tuvo esa importancia. Porque en el mundo del arte a veces simplemente el prestigio funciona ya como una prueba, como una evidencia. Entonces, si un libro, como era el caso, está bien editado, la historia encaja, las personas adecuadas como David Bowie lo respaldan, la duda se vuelve como algo incómodo, ¿no? Como que si dudas va a ser incómodo, entonces esa incomodidad te lleva un poco al silencio y a no decir nada, por si acaso. Así que Nat Tate en realidad no fue creído ni valorado por sus cuadros, ni por los documentos históricos, ni por los archivos, porque simplemente fue creído porque parecía verosímil dentro de la historia del arte moderno. Lo que hemos dicho, nos lo podríamos creer. Encajaba dentro de esa historia, pues para adelante. Y todo el mundo dijo, ok, con ello. Pero no todo el mundo, por suerte. Parece ser que un tal David Lister, que era editor de The Independent, el londinense The Independent, le pareció sospechoso que nadie en el mundo del arte, salvo justo unos amigos o conocidos de William Boyd, le conocieran, ¿no? Y hubieran oído hablar de Tate. Así que se puso a investigar y descubrió que ninguna de las galerías que se mencionaban en el libro existían. Eso para empezar. Así que lo que hizo fue escribir un artículo diciendo que algunos de los miembros más importantes del mundo del arte habían sido víctimas de un engaño. Un engaño que, como te imaginas, no tardó mucho más en descubrirse. Como curiosidad que encontré, parece ser que la revista Newsweek trató de ponerse en contacto con este tal David Lister, pero no consiguieron encontrarle ni contactarle para pedirle más información sobre el caso. Entonces, hay una teoría que dice que quizá el David Lister podría ser como parte del engaño, pero Boyd nunca llegó a confirmarlo, ¿vale? Entonces, yo me puse a buscar tal David Lister así británico y encontré un David Lister británico que además vivió como en esa época, pero era historiador de papiroflexia. Entonces, no lo sé, podría ser. Bueno, si es historiador, yo qué sé. Ya, como que no me desencajaba del todo, pero se me hacía un poco extraño. Bueno, no lo sabemos, no sabemos qué pasó con este señor. Poco después de este artículo de David Lister, o William Boyd, no lo sabemos. O David el listo. Pues la verdad salió a la luz. Nat Tate era una invención completa de William Boyd. De hecho, su nombre, Nat Tate, era una combinación, como bien has acertado, de dos de las galerías londinenses más importantes. Nat, de National Gallery, y Tate, del Tate Modern, del Tate Britain. Las pinturas que se incluían en el libro las había hecho el propio William Boyd, ¿vale? Y la fotografía que ilustraba, que he puesto antes, ¿no?, que era como la única fotografía que se había conservado de él, era una fotografía que tenía William Boyd en su colección y que de hecho era un retrato de un desconocido que le habían vendido en un mercadillo en París. Con lo cual, bueno, era alguien que sí, no se sabe quién era. Claro, tampoco podía decir absolutamente nada, claro. Claro, así que bueno, pues podríamos decir que en realidad William Boyd era Nat Tate de algún modo, porque era el que había hecho las obras que todo el mundo elogiaba. Bueno, Bowie, Richardson, Vidal y algunos intelectuales más participaron en el engaño, evidentemente estaban detrás, estaban como compinchados en ese sentido, y
Después, pues Karen Wright, que era la codirectora junto a Bowie de la revista 21 Publishing, afirmó posteriormente que la broma no se había hecho con ninguna mala intención, ¿vale? Y que simplemente querían poner en un aprieto, ¿no? Poner un poco así a juego a algunos críticos de arte y que dijeran, sí, he oído hablar de él, su obra es increíble, ¿no? Entonces, o sea, un experimento, ¿no? Sí, un poco experimento social dentro del mundo del arte y que encima funcionó. Pero Boyd, por su parte, también dijo que él creía que se habían puesto suficientes pistas como para que se reconociese fácilmente el engaño, ¿no? O sea, que él no pensaba que iba a escalar tanto, pero pues lo hizo. Así que finalmente, pues Boyd confesó y aquel pintor admirado con ese final trágico y tan prometedor que murió tan joven se desvaneció como si nunca hubiese existido, ¿no? Aunque durante un tiempo al menos existió. Todo fue un juego con el mercado del arte y con la crítica de arte. Bueno, vamos a ir cerrando la historia con una curiosidad también que he encontrado, y es que esto era un juego con el mundo del arte y la crítica de arte, pero fue un poquito más allá. En 2011 o 2007, no sé exactamente, he visto como las dos opciones, pero bueno, a principios de los 2000 se subastó en Sotheby's, la famosa casa de subastas, una pintura de Nat Tate titulada Puente número 114, que la pondré por aquí. ¿Por cuánto se subastó? Por 7.000 libras, que era un precio como muy superior al que habían esperado, ¿vale? ¿Quién fue el comprador? William Boyd. Iba a decir Bowie, o sea que... Podría ser, pero bueno, en este caso fue William Boyd, que ahí está súper contento con su obra, o la obra de Nat Tate, qué pequeñita, como lo ¿no? queramos ver. Sí que es verdad, parece que luego va a ser más grande, pero chiquitita. Pues 7.000 libras. Lo que hizo fue después, con ese dinero, pues lo donó a una institución benéfica para artistas. Entonces, bueno, como que el juego aún escaló un poco más y terminó hace no muchos años, en realidad. Y bueno, pues como cierre... Quería decir que Nat Tate pues nunca pintó un cuadro, nunca caminó por Nueva York y nunca llegó a existir, y aún así durante ese periodo de tiempo, ¿no?, del engaño, pues fue real de algún modo, porque alguien escribió su historia, otros la repitieron y dieron fe de ella de algún modo, y muchas personas quisieron creerla. Tal vez ese sea el engaño más profundo del arte, ¿no? No cuando una obra es falsa, que también pensé hablar de falsificaciones, que hay muchas a lo largo de la historia del arte, sino cuando una historia resulta demasiado, iba a decir increíble, pero en el sentido de increíblemente creíble, ¿no?, como para dudar de ella. Y quizá por eso seguimos escuchando nombres, viendo cuadros, leyendo biografías y preguntándonos si todo lo que creemos y damos por hecho es realmente así, ¿no? Y creo que tenemos que seguir cuestionándonos las cosas y haciendo unas relecturas de la historia tan importantes. Así que así a modo de reflexión me pregunto también cómo funcionó este engaño, ¿no? Porque es como una historia muy loca que realmente pasó y que quizá es porque el mundo del arte está lleno de ausencias, de lagunas, de nombres olvidados, especialmente de colectivos o de minorías. Entonces, bueno, me pregunto también si esta historia hubiese sido precisamente de un artista que perteneciese a cualquiera de estas minorías, ya sea mujer o artista racializado o algo que se salga un poco de la hegemonía blanca y masculina, hubiese tenido tanta credibilidad. ¿Este engaño habría llegado tan lejos? Esa es una de las primeras reflexiones que me hago. Probablemente no. Yo también lo creo. Por eso la planteo. De hecho, si no hubiese sido un hombre blanco, hubiese estado apadrinado por la misma gente. Bueno, eso ya no lo sé. Probablemente no. Bueno, no creo que sea tanto por eso, pero yo pienso influye. más en el público, ¿no? Y en que este engaño funcionara. Ya. Porque realmente si te inventas a alguien puede ser de cualquier forma. Y la segunda reflexión tenía que ver un poco con que como de algún modo creo que seguimos queriendo creer que existen muchísimas figuras por descubrir, ¿no? Y es verdad, por eso hacen falta relecturas de la historia del arte. Y luego también porque admitir el, no le conozco, sigue siendo algo muy difícil, ¿no? Dentro de los ámbitos así más, no sé si académicos o rigurosos del mundo del arte. Pues creo que la historia de Nat Tate reveló algo muy incómodo, y es que la historia del arte no solo se construye con las obras de arte como tal, sino con los relatos, con las historias, ¿no? Y esto es un ejemplo de que es así. Y a veces basta un buen relato para crear una verdad, aunque sea efímera. Entonces era un poco
una reflexión que, bueno, es un poco cierre también. Sí, o sea, es un poco al final el pensamiento crítico, ¿no? Ujú, O sea, sobre todo en el mundo del arte y en toda la historia del arte, pero también un poco en general. ujú. Y el cuestionarse un poco las cosas. Y esto es un poco a mi historia, sin engaños y sin tapujos. Pues una fake news, ¿no? De Manuel. Totalmente, es verdad. Un poco. Ujú. Pues muy chulo, muy... Es verdad, has nombrado lo de las falsificaciones, no le tiro por ahí, pero no había caído, es verdad, claro. Pues yo al principio iba a hablar de eso y luego me acordé, me sonaba también esta historia, la busqué un poco más y dije, bueno, creo que esto puede ser interesante y si no ya podemos hacer un episodio especial de falsificaciones en el mundo del arte, ¿no? Además, ¿te acuerdas que Lo voy a apuntar. vimos una expo en Valencia ¿Mm? que eran falsificaciones? No me acuerdo. En ¿dónde? No, en el IBAM no. El que era de dibujos... El CCC, No. el del Carmen. Era otro. Bueno, que vimos uno que era de expolio y de obras recaudadas por Sí, la, ya por me la acuerdo. Guardia Civil. Es verdad. Ujú. Claro, te veías obras y decías, mira un Picasso tal. Claro, todo falsificado. Las todo... brigadas de patrimonio, eso es muy interesante. Yo me lo he apuntado. De hecho, ahí el juego, que me hizo muchas gracias, encuentra la obra que es verdadera. Original, es verdad. Pero igual había 50 y es como encuentran la Sí, verdadera. sí, ya me acuerdo. Ujú, qué guay. Bueno, esto como inciso. Y para demostrar que tenemos un mundo, ¿no? Que hasta Valencia hemos llegado. Pero bueno. Vale, pues muy guay la historia. Ujú.